Hola chicos, soy Renzo. En este video les mostraré cómo unir, merge, dos tablas de Microsoft Access para exportar la data, los registros, hacia una tabla en SQL Server utilizando Talend Open Studio for Data Integration. Crearemos un job para exportar registros hacia una tabla en SQL Server, 3 conexiones, 2 para cada tabla de Microsoft Access y una conexión para la tabla en SQL Server. Utilizaremos el componente TUnite en Talend Open Studio y finalmente exportaremos alrededor de 237-238 registros hacia la tabla en SQL Server. En la descripción de este vídeo podrán encontrar un enlace para descargar el archivo de Microsoft Access utilizado en esta demostración. Nos encontramos en el área de trabajo de Talend Open Studio for Data Integration. Es aquí donde crearemos las distintas conexiones, el job que nos va a permitir exportar los registros de las dos tablas en Microsoft Access hacia la tabla en SQL Server. Primero quería mostrarles las tablas a utilizar en esta demostración. La primera es countries-101. La estructura es la siguiente. Tiene 3 campos, 3 columnas, ID país, nombre y código. Es una lista de países y tenemos 118 registros. 118 registros para la primera tabla. Para la segunda tabla, countries 102, la misma estructura, ID país, nombre y código. Es la continuación de la primera tabla, una lista de países, haciendo un total de 238. Al exportar los registros nos dará 238 registros exportados. Nos dirigimos ahora a Management Studio, SQL Server Management Studio, y ejecutaremos estas sentencias SQL. Nos está mostrando la tabla Países All Data, que recibirá los registros exportados desde Microsoft Access. La misma estructura, ID país, nombre, código, y no hay registros en esta tabla aún. Nos dirigimos hacia Talend Open Studio y clic derecho en esta sección, Job Designs, crear job. Vamos a darle el nombre desde Access hacia SQL Server. El propósito es importar registros y la descripción, este job nos permitirá exportar registros desde Microsoft Access a una tabla en SQL Server. Listo, clic en finalizar. Va a proceder a crear el job y a dejar lista el área de diseño en Talend Open Studio. Tomará un par de segundos. Listo, tenemos ya el área de diseño, las paletas con los distintos componentes están listas para trabajar. El job, Access a SQL Server. Nos dirigimos hacia el área de metadata y nos enfocaremos en DB Connections, conexión a bases de datos. Clic derecho, crear conexión. Crearemos la primera conexión hacia la tabla en Microsoft Access. Crear conexión, el propósito de esta conexión, crear una conexión hacia una base de datos en Microsoft Access. Listo, clic en siguiente. DB Type, tipo de base de datos. Podemos ver la lista de bases de datos con que cuenta Talend Open Studio. Clic en Access, Microsoft Access. La configuración de la ventana cambiará y nos enfocamos en esta opción, fichero. Clic en Browse
y vamos hacia todo países. Todo países. Probar conexión. Listo, ok. Clic en finalizar. Ya tenemos la primera conexión. Luego creamos otra conexión. No hay que olvidar que son dos tablas. Access 2 Data. El propósito: crear una conexión. Crear una conexión hacia una base de datos en Microsoft Access. Listo, clic en Next, en siguiente. DB Type, Access. Cambia la configuración de la ventana. Nos enfocamos en fichero. Clic en Browse. Todo países. Y probamos la conexión. Ha sido exitosa. Clic en OK y clic en finalizar. Luego estaba olvidando de que para no tener problemas debemos cerrar la aplicación Microsoft Access para no tener problemas al momento de exportar los registros. Listo. Procederemos a extraer el esquema para cada una de las conexiones a Microsoft Access. Name Filter, utilizamos la opción por defecto y nos vamos a enfocar en la primera tabla. Countries 101. 3 columnas. Clic en Next, siguiente. Tenemos la estructura. ID país. Mover arriba, mover abajo y cambiamos hacia arriba. Entonces la estructura sería la siguiente: ID país como primary key, como llave primaria, nombre y código. Integer, varchar integer. Tipo de datos integer para ID país, para el campo nombre string y para el campo código integer. Listo, ya está configurado. Clic en finalizar. Hacemos lo mismo para la segunda conexión. Seleccionamos, clic derecho, extraer esquema y nos enfocaremos en la segunda tabla. Clic en Next. Y nos enfocamos aquí en Countries 102. Clic en Next y realizamos la misma operación. Seleccionamos ID país, cambiamos la posición, ID país, nombre, código, integer, varchar integer y cambiamos el tipo de datos del campo ID país integer y el tipo de datos para el campo código integer. String está ok para el campo nombres y clic en finalizar. Listo. Ahora procederemos a crear la conexión hacia la base de datos y tabla en SQL Server. SQL Server 1 Data. Crear conexión, el propósito de esta. Crear una conexión. Crear una conexión hacia una base de datos en SQL Server. Clic en Next. DB Type, tipo de base de datos, Microsoft SQL Server. Cambia la configuración, versión de la base de datos, Microsoft, el login, la contraseña,
el servidor localhost, el puerto en mi caso es 1434, la base de datos es carga pruebas para esta demostración. Probamos la conexión, es exitosa, clic en OK y clic en finalizar. Y realizamos la misma operación, vamos a traer el esquema para la tabla que va a recibir los registros desde Access. Clic en Next, carga pruebas, que es la base de datos, y nos dirigimos hacia aquí, DBO, Database Objects, y escogemos la tabla que es países all-data. Clic en Next. En este caso todo está ok, tenemos la misma estructura, ID país, nombre y código. ID país como llave primaria y el tipo de datos es integer, string e integer. Clic en finalizar y estamos listos. Arrastramos la primera conexión desde la primera conexión de Access e indicamos que es origen de datos, DB Input Access. La segunda conexión hacia Access y lo mismo, indicamos que es origen de datos, TDB Input Access. Y ahora procederemos a utilizar el componente TUnite, que nos permitirá unir, merge, los registros de dichas tablas. Realizamos la conexión y ya tenemos unidas estas dos tablas. Seleccionamos el componente TUnite, clic en dicho componente y nos dirigimos a esta opción, editar esquema. Clic en agregar y agregamos el primer campo, ID país, nombre y código. Es muy importante que indiquemos que ID país es la llave primaria y que el tipo de datos es integer, como estábamos viendo hace unos minutos, hace unos instantes. Nombre, el campo nombre es string y el campo código es integer. Aquí tenemos la configuración, la estructura para las tablas en Microsoft Access, que debe ser idéntica a la estructura que estamos creando para el componente TUnite. Clic en OK y clic en sincronizar columnas. Arrastramos el componente SQL Server, la conexión a la base de datos y a la tabla en SQL Server. En este caso es el destino de datos. Debemos escoger TDB Output Microsoft SQL Server. Clic en OK. Vamos a moverlo aquí. Arrastramos y creamos la conexión. Clic en Yes y ya tenemos nuestro job casi listo. Ahora debemos configurar el componente hacia la base de datos y tabla en SQL Server. Como pueden apreciar, el localhost, la base de datos que descarga pruebas, el usuario, la tabla, países all data. Pero ¿qué acción vamos a realizar sobre la tabla? Nos enfocamos aquí. Action on table, acción sobre la tabla. En este caso es crear tabla si no existe, pero como sabemos sí existe la tabla. Y la acción sobre la tabla es insertar. Yo recomendaría que colocáramos insertar o actualizar, aunque la tabla está vacía. Clic en sincronizar columnas, sync columns, y clic en die on error para que no se presenten problemas al momento de ejecutar el trabajo. Nuevamente clic en el componente TUnite, sincronizar columnas, y ya tenemos listo el job. Seleccionamos y ejecutamos. Se está ejecutando el job. Tomará un par de segundos.
y veremos cómo se exportan los registros desde las dos tablas en SQL Server hacia la tabla, desde las dos tablas de Microsoft Access, perdón, hacia la tabla en SQL Server. Está ejecutándose el job, como pueden apreciar. Las dos tablas en Microsoft Access, 118 registros para la primera tabla, 119 registros para la segunda tabla. Finalmente se exportaron 237 registros desde las dos tablas en Microsoft Access hacia la tabla en SQL Server. Nos dirigimos hacia SQL Server Management Studio, ejecutamos estas sentencias SQL. Hasta antes de exportar los registros la tabla estaba vacía y, como pueden apreciar, se realizó la transferencia de los registros, de los 238 registros, de manera exitosa. Eso es todo por la edición de hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like si les gustó este video, sus consultas, comentarios, dudas en la caja de comentarios. Gracias.